Pensaba en esto que compartía Fiorella recién, que alguien entraba así medio violentamente y golpeaba la puerta y entraba mucha luz. Anoche nos hablaban del Señor como guerrero, el Señor como nuestro héroe. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es aquel que vive, que reina y que sigue rompiendo hoy en día las cadenas y nos sigue dando seguridad. Aquel que sigue obrando mientras cada uno de nosotros le buscamos, mientras cada uno de nosotros estamos delante de su presencia, Él sigue haciendo la obra. Así que creemos y alabamos a Dios porque Él está aquí en medio nuestro. Sentimos su presencia, como decía Gabriel, ministrándonos, acompañándonos, gozándonos en su presencia como lo hacía David, luego que llevaron el arca allí a Jerusalén. Y nos tocó este día, lindo día para hacer una convivencia. Lindo día para hacer un asado, decía, ¿no? Pero es lindo el día para hacer la convivencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es el que está en medio nuestro. No venimos solamente a festejar el clima, no venimos solamente a festejar, ¿verdad?, que el día hermoso, sino que venimos a festejar la comunión de los santos. La iglesia junta, la amistad, la relación que tenemos, la comunión y la presencia de Dios, porque cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está en medio nuestro. Entonces esto es lo que nos trae gozo y lo que nos produce alegría, el poder vernos, el poder encontrarnos, el saber que todavía estamos en el camino del Señor, ¿verdad? Hemos tenido en estos años atrás, y de esto queríamos compartirle con los pastores, hemos sido desafiados, como lo hemos compartido con las congregaciones y como lo venimos compartiendo con la iglesia, porque hemos sido desafiados con este proyecto 2020, con este proyecto de poder alcanzar en cada localidad y poder establecer en cada localidad una comunidad de discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para la gloria de Dios. Dios nos llamó a establecer una comunidad de discípulos, que es diferente de una comunidad cristiana. Si hubiésemos sido desafiados o llamados a establecer una comunidad cristiana, sería más fácil. Porque alquilamos un local, abrimos una casa, ponemos un cartel en la puerta, en la marquesina, comunidad cristiana, y terminamos. Pero establecer una comunidad de discípulos nos va a llevar un poco más de tiempo. Nos va a llevar un poco más de trabajo. Nos va a llevar un poco más de búsqueda de Dios. Porque no es lo mismo ser cristiano que ser un discípulo de Cristo. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy en día estamos viviendo tiempos en donde, ¿verdad? Hoy hablábamos ¿no? Hoy cantábamos, ¿verdad? Algunas de las canciones que cantamos y hablábamos de no deslizarnos, de poder mantenernos, de poder estar firmes en lo que el Señor nos ha declarado y nos ha mostrado. Anoche Asaf nos hablaba un poco de todo esto, ¿verdad? Cambian los tiempos, cambian los pastores, cambian los presidentes, los gobiernos, pero hay verdades y principios que están establecidos en la Escritura para la vida de la iglesia que no cambian. Gloria a Dios. Él nos contaba cuando por allá por el año 70, 78, ya no me acuerdo qué año era que dijo, dice que el hijo de él vino con un LP, con un long play, que la mayoría de los chicos capaz que están acá no se acuerdan o no conocieron de lo que es. Un disco grandote que se usaba antes, ¿verdad? Con un montón de canciones allí. Y él vino con ese long play y él vino sorprendido porque en la foto dice que era la foto de él, del padre. Y le dijo, papá, esta es tu foto. Y este varón
Le dijo, sí, esta es mi foto. Ese fue el primer disco de música que yo grabé por allá por el año 78. Y lo maravillado que estaba el chico era que nunca había visto un semejante disco, ¿verdad?, tan grande. Entonces le dice, pero ¿y qué es esto? Y él le agarró el celular, ¿verdad?, de él, propio del chico, y le dijo, esto, hijo mío, es lo mismo que esto. Vos escuchás las canciones acá en tu celular, escuchamos las canciones en un pendrive, en un CD, escuchamos las canciones en, ¿verdad? Cada vez viene más chico la tecnología de hoy en día, pero básicamente es lo mismo. Hay muchas cosas que han cambiado y hay muchas cosas que nosotros tenemos que ponerle atención para no cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no cambia. Porque la palabra de Dios es la misma. Dios seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y poner toda nuestra atención para poder lograr, ¿verdad?, que la gente conozca a Dios tal y cual lo hemos conocido nosotros hace tantos años. Poder pasarle nosotros que tenemos, ¿verdad?, o que somos más crecidos en el Señor, o que tenemos más tiempo, no quiero decir la palabra viejo porque suena feo, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos más tiempo en el Señor, poder pasarle la antorcha a aquellos que vienen atrás, como Pablo le decía a Timoteo. Te ruego que le encargues a hombres, varones fieles, que sean aptos y capaces para poder enseñarles a otros lo que vos aprendiste. Ahora, la idea es que nosotros podamos pasarle la antorcha, pero la antorcha encendida. Por eso es que tenemos que tener cuidado y que tenemos que poner toda nuestra atención para poder, en este tiempo, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, y ya que Dios nos ha desafiado a establecer una comunidad de discípulos en cada localidad, poder ajustarnos hoy más que nunca a la palabra de Dios. Hace algún tiempo una hermana me dijo, lo que pasa es que vos estás encasillado en esta palabra de Dios. Sí, le dije yo, gloria a Dios que estoy encasillado en su palabra. Porque si me saldría a izquierda o a derecha, si me deslizaría, me voy a terminar perdiendo. Pero esto es lo que me da seguridad. ¿Cómo es posible olvidarme de ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, acabamos de cantar. ¿Qué canción? ¿No? Yo me parece que la canté en la iglesia bautista, esa canción, y después no la volví a escuchar. Pero qué bueno que es que nosotros podamos ponerle atención y podamos mirar en qué o sobre qué fundamento estamos sobreedificando. La iglesia, nuestra vida, nuestra familia y la familia de aquellos que vienen detrás nuestro. Esto es sumamente importante y es sumamente, ¿verdad?, urgente que nosotros podamos ponernos en las manos de Dios para poder cumplir con este objetivo, con esta tarea. En el retiro en La Falda que tuvimos hace algunos días, junto con los pastores del presbiterio, Jorge amplió, ¿verdad? Esto nos dieron en el 2009 fue, que nos hicieron este desafío para poder plantar una iglesia, ¿verdad?, de discípulos en cada localidad. Y hasta este día, hasta el mes pasado, ¿verdad?, o hasta hace algún tiempo, nosotros teníamos este objetivo o esta visión de poder transmitirle a los demás hermanos, de poder transmitirle a las demás congregaciones, de poder establecer una localidad de discípulos en nuestro barrio, en los barrios vecinos, en la Argentina. Esta visión, este objetivo se ha abierto, ¿verdad?, y ha traspasado las fronteras, decía Jorge, de poder establecer discípulos aún en otros países, de poder hacer la tarea y de poder llevar la verdad a aquellos que todavía no la conocen. El Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Lo conocemos de memoria. ¿Cuántos lo conocemos de memoria? ¿Verdad? A toda criatura
y yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Y a quién le dijo eso Jesús? ¿A quién? ¿Y nosotros qué somos? ¿Y a quién se lo dijo? Nos dijo a nosotros, para que cada uno de nosotros podamos tomar la posta y cada uno de nosotros como discípulos de Cristo predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio en nuestra casa, predicar el Evangelio en nuestro vecindario, predicar el Evangelio en el trabajo, predicar el Evangelio en aquel ambiente, ¿verdad?, en donde cada uno de nosotros nos movemos, pero predicar el Evangelio de verdad, predicar el Evangelio del reino. Hoy tenemos problemas porque, ¿verdad?, se escuchan tantas cosas dando vuelta por ahí, tantas doctrinas diferentes. Hoy tenemos problemas porque se escuchan cosas que no están siquiera en la Escritura, o que son torcidas, o que son desvirtuadas, cosas que Dios no ha dicho y que hombres y mujeres, lamentablemente, ¿verdad?, tratando de sacar beneficio para su propia vida o para su congregación o para vaya a saber qué, están siguiendo. Por eso el fundamento, hermanos, volvemos al tema del fundamento, a nuestra palabra que hemos recibido hace tantos años y que como la podríamos estar citando y repitiendo, y tantas otras palabras que nos animan, que nos exhortan, que nos guían, que nos fortalecen, podríamos estar hablando hasta versículos de memoria todo el día. Sin embargo, la Escritura nos dice que Dios nos llamó a practicar la palabra, a ponerla por obra, no solamente a tener información de lo que Dios quiere que hagamos, sino que podamos tener una relación con ese Dios que nos está llamando para que nosotros podamos vivir y practicar su palabra. Digo todas estas cosas porque Dios sigue siendo el mismo. Él sigue rompiendo las cadenas. Él sigue sanando. Él sigue dándonos libertad. Él sigue estando con nosotros, ¿verdad? Él sigue apoyándonos y guiándonos porque Él así lo prometió en nuestra vida. Le voy a invitar a que busque un pasaje para que leamos juntos, capítulo 3 de Primera de Timoteo, el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Podemos leer el 14 y el 15 para comprender lo que Pablo le habla a Timoteo. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, dice el verso 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Y otra versión de las que leemos, que son un poco más populares, dice Pablo, este mismo versículo, dice: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad, le dice Pablo a Timoteo. Ahora, acá tenemos un problema hoy en día, y es un problema grave, y es un problema serio, porque hablando de la verdad, para sostenerla y para defenderla, tenemos que conocerla. Para sostener y defender la verdad, tal y cual se nos ha transmitido a nosotros, gracias a tantos hombres de Dios que nos ministraron y nos guiaron y nos acompañaron para que hoy podamos estar acá, para sostenerla y para defenderla, tenemos que conocerla. Y este es el punto en donde el otro día, charlando con los pastores y haciendo talleres y compartiendo de nuestras experiencias, pastores de Brasil, pastores que trabajan en Jujuy, en Tucumán, pastores que estaban en Bariloche, nosotros de acá, de Buenos Aires, nos encontramos con el mismo problema en todos los lugares y en todas las regiones.
Y el mismo problema que nosotros manifestábamos y que tenemos es la formación de obreros. La formación de hombres y de mujeres que quieran estar dispuestos a negarse a sí mismos para poder, ¿verdad?, ponerse en las manos de Dios, que Dios los ayude, los llene, los guíe, los fortalezca y ellos puedan transmitir eso a la otra generación. Es un problema serio, porque, ¿verdad?, porque nuestra comodidad, porque nuestras actividades de hoy en día, nuestros trabajos, nuestra familia, ¿verdad?, se interpone en muchas oportunidades en ese crecimiento de la iglesia, en esa formación para nuestra vida. Dice Pablo a Timoteo también, esfuérzate en la gracia. Hoy la iglesia vive por gracia. Y vivimos por la gracia de Cristo. Pero también nosotros hemos sido llamados, cada uno de nosotros, hemos sido llamados a ponernos en las manos de Dios. Hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos. Hemos sido llamados a prepararnos para esto. ¿Cuántos dicen amén? Decile al que tenés al lado, Dios te está llamando para prepararte. Gloria a Dios. Gloria a Dios, y le damos gracias a Dios que Dios nos llama a los que ya están preparados en muchas oportunidades. Dios llama y prepara a aquellos que son llamados. Y acá entramos nosotros, que tenemos que aprender de Dios, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que sujetarnos a este cuerpo, que tenemos que bendecirnos y caminar juntos los unos con los otros, aunque no es fácil. La convivencia no es fácil. Yo lo digo, ¿verdad?, todos los domingos. Pero digo, la convivencia en la familia, la convivencia en el trabajo, la convivencia en la sociedad, la convivencia en el transporte público. Hoy cada vez hay más intolerancia, cada vez hay menos respeto aún por el pensamiento del otro, por las actitudes de los demás. Estamos viviendo días complicados. Pablo le dice cuando le escribe a los Efesios, y él dice que Jesús mismo estableció pastores, profetas, apóstoles, maestros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Preparó hombres para que ocupen esos ministerios. Preparó hombres y mujeres, ¿verdad? Cuando hablamos de hombres hablamos en general. Preparó a hombres y mujeres, preparó a aquellos que estuvieron a su alrededor durante su ministerio, les preparó para que cuando él no estuviera más, la iglesia pudiera continuar y la iglesia pudiera seguir haciendo la obra. Por eso es que este desafío que nosotros tenemos hoy como pastores es poder identificar y poder encontrar y poder sumar a nuestro lado hombres y mujeres que estén dispuestos a prepararse. Hombres y mujeres que estén dispuestos a llenarse con su Espíritu Santo. Hombres y mujeres que busquen a Dios. Hombres y mujeres que le digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. En esta transmisión de verdades bíblicas, en esta transmisión de principios y de valores que hemos recibido, necesitamos nosotros para poder crecer, porque si nosotros no compartimos esto, no predicamos esto y no vivimos esto, es muy difícil que logremos establecer una comunidad de discípulos en cada localidad. Una localidad de hombres y mujeres que busquen a Dios. Una localidad de hombres y mujeres que, ¿verdad?, se preparen para estudiar la palabra. Una localidad de hombres y mujeres que se sujeten y que se pongan al servicio de la iglesia. Gloria a Dios. Cuando decimos al servicio de la iglesia, decimos al servicio de los hermanos, al servicio de los que se pierden, al servicio de aquellos que todavía no han conocido el Evangelio. Dios nos llamó para servir y no para ser servidos. Jesús
Le seguía una multitud, dice la Escritura, en muchas partes. Y en algún momento, ¿verdad? Jesús se paró, se dio vuelta y le dijo a la multitud: ustedes me siguen por la comida que yo les doy. Y dice que a partir de esa palabra muchos se dieron vuelta y que le abandonaron, que dejaron de seguirlo. Y los apóstoles: Señor, qué palabra dura. Jesús le dijo a Pedro, porque Pedro fue el que dijo, Jesús le dijo a Pedro: ¿ustedes también se quieren ir? Y de allí la famosa frase y declaración de Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida en abundancia para nuestra vida. Solamente en ti hallaremos la vida que estamos buscando y necesitando. Así que toda esa, ¿verdad? Esa multitud que le seguía, en determinado momento Jesús le dijo: momento, hasta acá me siguieron por la comida que yo les daba. Pero, le dice Jesús, de acá en adelante va a ser diferente. El que quiera seguirme y ser mi discípulo tiene que hacer 3 cosas sumamente importantes e imprescindibles. La primera, negarse a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, esta es palabra para los pastores. Hay hermanos que piensan que esto es palabra para los colaboradores, o que es palabra solamente para aquellos que están, ¿verdad?, en alguna responsabilidad o que tienen alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Esto es palabra para la iglesia. Y si nosotros nos consideramos parte del pueblo, de la familia, de la iglesia, la tenemos que recibir para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuánto nos cuesta negarnos a nosotros mismos? En el vocabulario evangélico de las radios y de la televisión no existe esta palabra. Existe solamente la palabra de sanidad, la palabra de prosperidad. Existe un evangelio fácil y diluido que Jesús le ofrece a aquellos que son sus seguidores. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Aquel que esté dispuesto a seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuánto atenta nuestra comodidad? ¿Cuánto atenta nuestro pensamiento? ¿Cuánto atenta todas aquellas cosas en las que nos vemos involucrados día tras día y que que nos impiden, para decirlo de mejor manera, poder estar a los pies de Cristo? Porque para cantarlo, lo cantamos y lo sabemos y lo entendemos. No hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Y cuánto nos cuesta estar a los pies de Cristo? ¿Cuánto nos cuesta orar sin cesar para que Dios nos conteste? Orar sin cesar, orar y ayunar para que el hermano se sane. ¿Cuánto nos cuesta orar y ayunar para que las cosas en la iglesia puedan tomar el rumbo, el camino, para que todo pueda cambiar? ¿Cuánto nos cuesta? Nos es más fácil en muchas oportunidades hacer horas extras que orar 1 hora en casa. Sin embargo, lo sabemos, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y esto es lo que nos está reclamando el Señor en este tiempo, iglesia. Esto es lo que Dios nos está pidiendo que volvamos a retomar. Nuestro hambre y nuestra sed de Dios. Ese corito que cantábamos antes, que dice el salmista, ¿se acuerdan cuando cantábamos ese corito que decía, o esa canción que decía, mi alma tiene sed, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Mi alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. Y derramar nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras intenciones, nuestro tiempo verdaderamente estando y buscando la presencia de Dios. Es un desafío, pero no solamente para los pastores. Es un desafío para toda la iglesia. Es un desafío para que cada uno de nosotros podamos seguir buscando a Dios. Y gloria a Dios por los que hacemos el trabajo.
Gloria a Dios por aquellos que estamos predicando su palabra. Gloria a Dios por aquellos que encuentran una oportunidad para que sea donde sea que estén, poder testificar que hay un Dios que vive, que reina y que gobierna. Que tiene la salida para todos los problemas de la humanidad. Que hay alguien que está en el control de todas las situaciones de nuestra vida. Pedro, cuando empezaba la reunión, decía, qué tormenta, ¿verdad? O qué temporal. El salmista dice, Dios preside en el diluvio. Gloria a Dios. Eso que nosotros no podemos contener, eso que nosotros no podemos controlar. Porque ahí me parece que es donde se nos complican las cosas, cuando perdemos el control de las cosas. Cuando no las podemos manejar con nuestra sabiduría, con nuestra fuerza, con nuestro discernimiento o con nuestros propios recursos. Cuando tenemos que buscar a Dios como le buscó a Abraham, como le buscaron tantos hombres cuando obedecieron la palabra del Señor y salieron en obediencia. Anoche nos hablaban de la obediencia. Hermanos, y cada uno de nosotros tenemos que revisar nuestra vida y replantearnos. Porque Dios nos está llamando a formar parte de esa iglesia de discípulos. Que podamos hacer discípulos a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Para en este tiempo difícil, que cada uno de nosotros que somos iglesia, sostengamos y defendamos la verdad. Para esto nos llamó Dios. Pero para esto tenemos que prepararnos. Para esto tenemos que discipularnos. Para esto tenemos que congregarnos. Para esto tenemos que relacionarnos. Y tenemos que aún evaluarnos los unos a los otros y sostenernos y ayudarnos, como dice la Escritura. Pero juntos, en unidad, en medio de todas las riquezas y en medio de toda la edificación que podemos recibir los unos de los otros. Es un desafío para nuestra vida. Y mucho más en este tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, oremos a Dios. Volvamos al principio. Volvamos a la fuente. Volvamos a aquel que puso el verdadero fundamento en nuestra vida, para no distraernos, para no vernos involucrados en tantas otras cosas que aún no son lícitas. Pablo le escribía a la iglesia en Corinto y él decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me edifican. En este tiempo somos llamados a identificar aquellas cosas que no nos edifiquen, para poder deshacernos y para poder renunciar a ellas. Todo nos es lícito. Buscamos a Dios y buscamos su reino. Y dice la Escritura que Él va a añadir todas las cosas que nosotros estemos necesitando antes de que se la pidamos. A veces nos distraemos y nos demoramos más buscando las añadiduras que lo que es concerniente al reino de Dios. Y después vamos perdiendo esa presencia de Dios en nuestra vida. A veces vamos perdiendo esa seguridad. ¿Cómo es? Si Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad, ¿por qué a veces nos sentimos solos? ¿Por qué a veces nos sentimos que no encontramos el rumbo? ¿Por qué a veces no podemos identificar la voz de Dios en nuestra vida y en las circunstancias que vivimos? Si tenemos esta seguridad. Pablo le dice a la iglesia cuando le escribe a los Gálatas,
Y Él le habla y le dice que no volvamos a estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud del que habíamos sido hechos libres. ¿Cuánto tenemos para revisar como iglesia? ¿Cuánto tenemos para revisar cada uno de nosotros como discípulos, en lo individual, en lo personal? En lo que cada uno de nosotros somos responsables, nos afecta, nos identifica. Tenemos que revisar nuestra vida porque Dios nos llamó para que nosotros hagamos la obra. Dios nos llamó para incluirnos en sus planes. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos llamó para que nosotros, en primer lugar, seamos discípulos y podamos seguir haciendo discípulos. No nos llamó para hacer recitales, no nos llamó para hacer campañas, no nos llamó nos llamó para hacer discípulos y para ser discípulos. Por eso quería en esta mañana contar y transmitir todo esto, ¿verdad? Y también desafiarnos como iglesia, desafiarnos a volver a la senda antigua, desafiándonos a volver a las primeras palabras, a los primeros momentos, ¿verdad? En cuando vinimos a Dios, a aquellos primeros tiempos en los que buscábamos a Dios porque no entendíamos nada, porque dependíamos de Él, no dependíamos ni de lo que sabíamos ni de lo que teníamos. Entonces había que buscarlo. Y en esa búsqueda era donde cantábamos estas canciones. Cristo rompe las cadenas, porque nos habíamos dado cuenta que Él era el único que tenía el poder y la autoridad para romper nuestras cadenas. Porque nos dábamos cuenta que nuestra alma clamaba por la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a la fuente y tenemos que volver a todas esas cosas que a veces nos llevó la tecnología, a veces nos llevó el conocimiento, a veces la perdimos ¿verdad? Por las cosas que cada uno de nosotros tenemos para poder llevar nuestra familia adelante y para vivir. Pero hermano querido, Dios nos llamó para ser columna y baluarte de la verdad. Dios nos llamó para prepararnos, para conocer cada día la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no andamos en este camino, es muy difícil que conozcamos la verdad. Y es muy probable que nuestra vida pierda el sentido que tenía antes. Es muy probable que comencemos a perder la presencia de Dios en nuestra vida. Es muy factible que comencemos a perder la seguridad, la confianza en medio de las pruebas y de las luchas que teníamos hace algunos años. Es muy posible que perdamos ese deseo de querer estar juntos, de poder relacionarnos, de poner primero a Dios en primer lugar en todas las cosas en nuestra vida. Queremos formar una localidad de discípulos, una comunidad de discípulos en cada localidad. ¿Cuántos dicen amén? En Calzada, aquí en Banfield, en Gleu, en Donato Álvarez. Y para esto nos necesitamos los unos a los otros. Para esto necesitamos seguir juntos. Y para esto necesitamos relacionarnos, pero individualmente necesitamos ponernos en las manos de Dios. Señor, ¿en dónde me perdí? ¿En dónde me desvié? Señor, ¿en dónde he perdido la visión? ¿En dónde perdí mi fuerza para hacer la obra? ¿Qué es lo que se interpuso entre vos y yo para que hayamos dejado de hacer ciertas cosas y para que hayamos perdido, ¿verdad?,
ciertos principios y valores que nos ayudaron a llegar hasta aquí. Hoy cantábamos o mencionábamos, no me acuerdo, el tema de poder deslizarnos, o el tema de, ¿verdad?, de poder seguir firme en la palabra de Dios, en la comunión, en todo lo que Él nos ha señalado y nos ha enseñado. Es muy fácil deslizarse, es muy fácil desviarse, más como están las cosas hoy en día. Yo hablaba con algunos hermanos y les leía la Biblia, porque no son cuestiones mías, sino que leía de mi Biblia. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: yo les he enseñado la palabra y les he ministrado de día y de noche durante 3 años. Pablo le dice a la iglesia: y no me siento responsable por sus vidas. Porque todo lo que le tenía que decir, todo lo que le tenía que enseñar, todo el ejemplo que le tenía que dar, se los di, le dice Pablo. Y nosotros, los pastores, no somos responsables por la vida de los hermanos. Somos responsables por lo que enseñamos. Por eso, ore por nosotros. Ore para que nosotros podamos seguir sosteniendo la verdad y defendiéndola en este tiempo. Ore porque vienen tiempos difíciles. Ore porque tenemos leyes que están tratando de establecer que van en contra totalmente de lo que es la palabra de Dios. Van en contra de nuestros principios y de nuestras enseñanzas. Oremos por la iglesia, oremos por los pastores, oremos por los colaboradores, oremos para que se añadan discípulos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y esta dificultad la estamos teniendo en todos lados. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra. Gracias a Dios que tenemos la amistad de aquellos que nos acompañan en medio de las pruebas, de las luchas y de las dificultades. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo sigue estando y obrando en medio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale gracias a Dios por la vida de aquel que tenés al lado, de aquel hermano, de aquella hermana. Dale gracias a Dios por tu esposa. Dale gracias a Dios por tu esposo, por tus hijos. Seamos un pueblo agradecido y confiado, pero no confiado en nuestras propias fuerzas, confiando en que Él nos sostiene, confiando en que Él nos dijo: no te dejaré ni te desampararé. En el mundo tendremos aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y Él dice que no nos va a abandonar. Jesús mismo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es seguir adelante. Nuestra tarea es defender y sostener la verdad. Nuestra tarea es apoyar a aquellos que están trabajando. Nuestra tarea es presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, heme aquí. Señor, úsame a mí. Señor, bendecime, ayúdame, formame, ministrame. Señor, usame para que tu reino pueda seguir siendo establecido. Esta es la manera, hermanos, porque no hay nada nuevo. Y si algo habrá nuevo que nos tenga que revelar el Señor lo va a hacer en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que Dios nos quiera revelar, tenemos que estar confiados en esto que acabamos de cantar, esta canción. Revélanos tu gloria. Quiero conocerte cada día más. Quiero estar en tu presencia y adorar. Y esa revelación se va a ir acrecentando en cada una de nuestras vidas hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Mientras lo buscamos, mientras nos sujetamos a los unos a los otros, mientras, che, ¿te ayudo? ¿Qué te hace falta? Contá conmigo. Acá estoy. Oro por vos. No solamente cuando estés en problemas y en dificultades. ¿Te va bien? Me alegro con vos. ¿Te va mal? ¿Tenés problemas? ¿Estás enfermo? Voy a orar. Me comprometo a orar y a ayunar por vos.
Dios está esperando que seamos una comunidad de discípulos y que esto mismo que hemos aprendido hace tantos años lo podamos transmitir y lo podamos enseñar a otros y podamos establecer este tipo de comunidad. Comunidades llenas de discípulos y discípulas de Jesucristo. Comunidades de hombres y mujeres que estén dispuestos a negarse a sí mismos por amor a aquellos que están a su alrededor. ¿Cuántos dicen amén?